Max estaba allí, en el refugio, entre decenas de perros, pero algo en él lo hacía diferente. Los demás ladraban y correteaban, jugando como si nada en el mundo pudiera detenerlos, pero Max no. Él permanecía quieto, observando desde su rincón con unos ojos tan profundos que parecían contar una historia que nadie más podía entender. Era un perro mestizo de tamaño mediano, con un pelaje que ya había perdido su brillo debido a las cicatrices y la suciedad acumulada de meses viviendo en las calles. Sus patas eran fuertes, pero sus movimientos eran suaves, calculados, como si cada paso estuviera acompañado por una carga invisible de sufrimiento y esperanza. Había llegado al refugio después de ser encontrado por una patrulla de rescate, una tarde lluviosa, en una esquina oscura de la ciudad. Había estado vagando sin rumbo, maltratado y agotado, pero aún con vida, aún con ganas de seguir adelante. Los empleados del refugio nunca supieron exactamente cuánto tiempo Max pasó solo en las calles ni cómo había llegado allí, pero todos sentían que su historia estaba marcada por la crueldad. Max no mostraba signos de haber tenido alguna vez un hogar. Nunca pedía nada, nunca se acercaba a las personas con ansias de afecto, y sin embargo, había algo en su mirada que mantenía a todos intrigados. Era como si en sus ojos se reflejara el dolor de los que habían sido abandonados, el sufrimiento de aquellos que habían sido rechazados sin razón alguna. Los otros perros del refugio se acercaban a Max con cautela, como si pudieran sentir su dolor. Algunos le ladraban, otros intentaban acercarse en busca de compañía, pero Max no respondía. Se limitaba a observar, a permanecer inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. En las primeras semanas, nadie logró que Max mostrara emoción alguna. No jugaba, no reaccionaba a las caricias, ni siquiera parecía inmutarse cuando los voluntarios lo sacaban a pasear. Su cuerpo respondía, pero su corazón parecía estar en otro lugar, atrapado en un pasado oscuro que no quería recordar. Aunque no había señales de un pasado feliz en la vida de Max, algo en él despertaba la compasión de los que trabajaban allí. Con el paso de los días, comenzaron a notar que, a pesar de su actitud distante, Max siempre estaba atento a lo que sucedía a su alrededor. Mientras los demás perros correteaban, Max permanecía alerta, observando, como si entendiera todo lo que ocurría a su alrededor. Si un perro se peleaba por la comida o por el espacio, Max se mantenía al margen, pero su mirada se endurecía. Parecía como si tuviera la capacidad de ver más allá de lo que los demás podían entender. Mientras otros perros se entregaban a los placeres de la compañía humana, Max permanecía en silencio, esperando su momento. A pesar de que Max no mostraba señales de querer la compañía de los humanos, había algo en su presencia que hacía que todos se sintieran más tranquilos. Como si su calma fuera contagiosa, su serena indiferencia otorgaba una paz inesperada al refugio. Las personas que llegaban a ese lugar, ya sea para adoptarlo o simplemente para dar un vistazo, se sentían atraídas por esa quietud que emanaba de él. Era una mezcla extraña de tristeza y serenidad, algo que desconcertaba a cualquiera que intentara comprenderlo. Los empleados empezaron a preguntarse qué había vivido Max antes de llegar allí, qué tipo de sufrimiento había experimentado para ser tan distante, tan callado. Pero al mismo tiempo, había algo en su manera de ser que los hacía sentir que no estaba completamente perdido. Había una chispa de esperanza, una pequeña luz dentro de su interior que nunca se apagó. Aquel día en particular, Max no estaba como siempre. Aunque parecía estar en su rincón de siempre, algo en su postura era diferente. Sus ojos, antes vacíos y perdidos, brillaban con una intensidad que no pasaba desapercibida. Max no se movió, pero su cuerpo estaba tenso, como si esperara algo, como si algo estuviera a punto de suceder. Nadie sabía lo que pasaba por su mente, pero los demás perros comenzaban a notar su inquietud. Los ladridos habituales se apagaron un poco, como si, de alguna forma, todos pudieran sentir que algo importante estaba a punto de ocurrir. Los empleados del refugio, que lo conocían bien, se miraban entre ellos, confundidos. Habían visto a Max cambiar en pequeñas maneras a lo largo del tiempo, pero lo que estaba sucediendo hoy era algo nuevo. Los voluntarios que normalmente lo paseaban y lo cuidaban comenzaron a observarlo con más atención. Era extraño, porque aunque Max nunca había sido un perro juguetón, siempre había sido un perro noble, tranquilo, que nunca causaba problemas. Pero esa calma que tanto lo caracterizaba parecía estar a punto de romperse,
como si algo le estuviera diciendo que ya era el momento de tomar una decisión, el momento de hacer algo importante. Fue en ese preciso momento cuando los ojos de Max se encontraron con los de una mujer que acababa de entrar en el refugio. Ella no era una voluntaria regular, sino que había llegado con la intención de adoptar un perro. La mujer miró a su alrededor, observando a todos los perros con la esperanza de encontrar uno que se conectara con ella, uno que la mirara como si supiera lo que ella necesitaba. Y entonces, Max la vio. Sus ojos se encontraron por un segundo, y fue como si todo el refugio se detuviera. No hubo ladridos, no hubo movimiento, solo silencio. La mujer se acercó lentamente, como si sintiera que algo extraordinario estaba sucediendo. Max no se levantó, pero su mirada estaba fija en ella, como si pudiera ver más allá de lo que los demás veían. Lo que la mujer no sabía en ese momento era que Max estaba esperando. Esperando a que alguien le mostrara la misma paz que él había buscado durante toda su vida. En sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza, como si estuviera pidiendo algo que no sabía cómo expresar, pero que sentía profundamente en su corazón. La mujer, al notar la intensidad de esa mirada, sintió una punzada de emoción. Ella había venido con la intención de adoptar un perro, pero en ese momento, algo dentro de ella le dijo que Max no era solo un perro más. Había algo especial en él, algo que no podía ser explicado con palabras. Max permaneció allí, inmóvil, mientras la mujer se acercaba. Su corazón latía más rápido, pero no había miedo, solo una profunda quietud. En su interior, él sabía que ese momento había llegado, que no podía esperar más. Algo dentro de él le decía que este era el último día en el refugio, que pronto su vida cambiaría. Max no podía saber lo que el futuro le deparaba, pero había algo en esa mujer, en su mirada, que le decía que ella lo iba a entender. Que ella iba a ser capaz de ver lo que Max había sufrido, lo que él había perdido, y lo que finalmente había encontrado, una oportunidad. La mujer se agachó lentamente, extendiendo su mano hacia él. Max la miró fijamente, y por un momento, todo el refugio pareció desvanecerse. No había ruido, no había más perros, solo él y ella. Ella sonrió, pero Max no reaccionó. Solo continuó mirándola, como si estuviera buscando algo en ella, algo que lo convenciera de que podía confiar. Y en ese instante, Max sabía que no podía esperar más. Ya había hecho todo lo que podía hacer. Ahora era el turno de los demás. Max no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que ese momento de silencio, ese encuentro que parecía tan insignificante, cambiaría su vida para siempre. Y así, en su último día en el refugio, Max comenzó su viaje hacia lo desconocido, hacia un futuro lleno de esperanza, pero también de incertidumbre. Era el último día de Max en el refugio, y la atmósfera era extraña. Había algo en el aire, algo que no se podía explicar con palabras. Aunque la familia adoptiva ya estaba allí, esperaba en una sala diferente mientras los empleados ultimaban los detalles. La mujer, que había sido cautelosa en su acercamiento inicial, observaba desde la esquina, pero ya no estaba sola. El esposo, un hombre mayor de rostro serio y manos ásperas, también sentía esa extraña quietud que parecía haberse apoderado del lugar. Max estaba en su rincón habitual, como si esperara que algo sucediera, como si su alma estuviera conectada de alguna manera con el destino que se le estaba presentando. Había algo en la forma en que sus ojos se mantenían fijos en la puerta, como si estuviera esperando, pero nadie sabía qué exactamente. Los voluntarios, que lo conocían bien, comenzaban a sentirse incómodos al ver que Max no mostraba la alegría típica de un perro que estaba por ser adoptado. Nadie lo había visto tan callado, tan distante, como si algo en su interior le dijera que, aunque este día era especial, no era el final, sino más bien un principio. Los perros alrededor de Max parecían notarlo también. Algunos ladraban como siempre lo hacían, pero otros, los más tranquilos, se acercaban lentamente a él. Parecían entender que algo estaba por ocurrir, algo más grande que ellos, algo que solo Max podría entender en su corazón. Incluso los voluntarios, que usualmente estaban acostumbrados a ver la adopción como un acto de alegría y emoción, se sintieron un poco perdidos al observar el comportamiento de Max. Todo parecía estar tan en silencio, como si el refugio mismo estuviera conteniendo la respiración. El aire estaba cargado de expectación, y mientras tanto,
Max se mantenía en su rincón, sin mostrar ni una pizca de emoción. Su mirada era fija, pero no en la mujer que había venido a adoptarlo. No, sus ojos estaban clavados en algo más allá de ella, como si pudiera ver algo más en el horizonte, algo que nadie más podía ver. Los demás perros que habían sido adoptados en el pasado solían emocionarse al escuchar el sonido de las llaves o el ruido de las puertas abriéndose. Incluso algunos de ellos, al escuchar el nombre de su nuevo dueño, comenzaban a saltar y mover la cola con entusiasmo. Pero Max no. Max solo observaba en silencio. Cuando la mujer entró al espacio donde estaba Max, un escalofrío recorrió la espalda de los voluntarios. Ya no había nadie en el refugio que se atreviera a hablar. Todos parecían saber que algo importante estaba por suceder, pero nadie sabía qué. La mujer, al ver la seriedad con la que Max la observaba, se acercó con paso lento y cauteloso. En sus manos no llevaba más que una correa nueva, sin saber que esa correa marcaría el final de una historia triste y el comienzo de una nueva vida. La mujer se arrodilló frente a Max, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los otros perros se quedaron quietos, como si comprendieran que esta era la última oportunidad para Max. Todos lo miraban, sabían que él había sido el primero en llegar al refugio, el primero en ser rescatado, el primero en inspirar una historia de dolor y esperanza. Pero también sabían que Max había sido el más lento para abrir su corazón, el más lento para confiar, el más lento para creer que el amor existía de nuevo en su vida. Nadie había logrado hacerlo sonreír. Nadie lo había hecho sentir seguro. Nadie hasta ahora. Con el rostro lleno de incertidumbre, la mujer extendió su mano, buscando una conexión, algo que le dijera que Max la aceptaba. Sin embargo, Max no se movió. Seguía allí, en su rincón, observándola en silencio. Los minutos pasaban, y la tensión aumentaba. Ella intentó dar un paso más cerca, pero Max no mostró signos de querer acercarse. La mujer, que había estado tan segura de que este sería el día, comenzó a sentirse incómoda. Se preguntó si realmente era la persona adecuada para él. Si tal vez Max no estaría listo para dejar su pasado atrás. El hombre, desde el otro lado de la sala, observaba en silencio. Sabía que Max estaba mostrando algo que iba más allá de la simple espera. Algo más profundo, algo que ni él, ni su esposa, ni los empleados del refugio podían comprender completamente. Max no solo estaba eligiendo un hogar, estaba eligiendo a la persona adecuada para confiarle su corazón roto. Y ese acto, ese instante de silencio, era el más importante de todos. El refugio estaba sumido en un silencio absoluto, y todo lo que se podía escuchar era el sonido de los latidos de los corazones de los presentes. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Max rompió el silencio. Lentamente, sin mover sus patas, simplemente bajó la cabeza y la acercó lentamente hacia la mano de la mujer. Fue un gesto tan sutil que, por un momento, nadie pensó que significaba algo. Pero para la mujer, ese simple movimiento fue suficiente. Con una mezcla de miedo y esperanza, ella tomó la oportunidad y acarició suavemente la cabeza de Max. Y en ese instante, algo cambió. Max levantó la cabeza, y por primera vez, su mirada fue diferente. Ya no era distante ni cautelosa. Era una mirada de aceptación, de reconocimiento. Como si él mismo hubiera decidido, finalmente, que estaba listo para dejar atrás todo el dolor que había cargado durante su vida en las calles. Como si hubiera comprendido, de alguna manera, que este no era solo su último día en el refugio, sino también el último día de una vida llena de incertidumbre. La mujer sintió una oleada de emoción al ver que Max, con su gesto tan pequeño pero tan significativo, la había aceptado. Sabía que este no sería un camino fácil, pero también sabía que había algo más grande en juego. Max no solo necesitaba un hogar, necesitaba un lugar donde pudiera sanar, donde pudiera aprender a confiar de nuevo. Y ese lugar estaba ahora en sus manos. Ella le prometió, en silencio, que haría todo lo que estuviera a su alcance para hacerlo feliz. El hombre, que había estado observando todo desde lejos, se acercó en silencio. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de respeto y asombro. Sabía que el acto de Max, esa pequeña demostración de confianza, era algo mucho más grande de lo que parecía.
Max, un perro que había sufrido tanto, que había aprendido a desconfiar de los humanos, había decidido darle una oportunidad. Y eso no era algo que debía tomarse a la ligera. En ese instante, todo en el refugio parecía cobrar sentido. Las horas de trabajo, los días de espera, las cicatrices en los cuerpos y en las almas de todos los animales que habían pasado por allí, todo se había reducido a ese único momento. Max había decidido confiar. Y no solo en la mujer que lo había elegido, sino en la vida misma, en la posibilidad de que el futuro podría ser diferente. El refugio, antes un lugar de sombras y dolor, ahora se sentía más lleno de esperanza que nunca. Todo estaba a punto de cambiar. Max no sabía qué le depararía el futuro. No sabía si la vida con su nueva familia sería fácil o si seguiría llevando las cicatrices de su pasado. Pero en ese momento, en su último día en el refugio, decidió que era hora de dejar ir el miedo, de dejar ir el dolor, y abrirse a algo nuevo. Algo que, hasta ese momento, nunca había creído posible, el amor. Y así, con un simple gesto, Max comenzó su nuevo viaje, un viaje que le llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. La mujer, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sabía que este día marcaría un antes y un después. Y cuando, finalmente, ella puso la correa alrededor del cuello de Max y se levantó, todos en el refugio entendieron que algo grande estaba sucediendo. Max, el perro que había sido dejado atrás, el perro que había sufrido tanto, finalmente había encontrado su lugar. Y ese lugar, ese hogar, lo había encontrado en una mirada, en un gesto, en un pequeño acto de confianza. Este sería el último día de Max en el refugio. Pero también sería el primer día de su verdadera vida. El ambiente estaba cargado de una quietud palpable, como si el refugio, que por tantas veces había sido un lugar de esperanza y de adiós, estuviera ahora suspendido en el tiempo. Max, el perro que hasta entonces había sido el alma más reservada del refugio, caminaba hacia su destino sin prisa, pero con una mirada decidida, un brillo sutil en sus ojos que reflejaba algo que, por primera vez en mucho tiempo, parecía ser esperanza. La mujer que lo había adoptado lo observaba con ternura, pero también con una leve preocupación en el rostro. El hombre a su lado, su esposo, seguía en silencio, pero algo en su mirada mostraba que también él sentía lo que estaba sucediendo, una conexión más allá de las palabras, más allá de la lógica. Max no se dio vuelta, pero sentía la presencia de esa nueva familia, la familia que, de alguna manera, ya lo había elegido sin pronunciar una sola palabra. El refugio estaba en silencio, como si todos los perros, al igual que él, esperaran ese momento final. La mujer, con la correa en la mano, avanzó lentamente hacia la salida. Max caminaba a su lado, sin prisa, sin saltar de alegría, pero con algo en su cuerpo que parecía decir, es el momento. El resto de los perros del refugio, al ver la escena, dejaron de ladrar. Había algo en la forma en que Max caminaba, en su elegancia tranquila, que les hizo detenerse. Nadie dijo nada, pero todos parecían comprender que ese no era un simple día de adopción, sino una historia que trascendía las paredes del refugio. El exterior del refugio estaba envuelto en la calma que precede a la tormenta. El sol brillaba con fuerza, iluminando las calles de la ciudad que parecían indiferentes a lo que estaba ocurriendo dentro de aquel pequeño lugar. La mujer se agachó para colocar la correa a Max, un gesto sencillo, pero que marcaba el principio de todo lo que vendría. Max no se resistió. Se quedó quieto, observando su entorno, pero sin mostrar nerviosismo. Todo lo contrario, era como si hubiera tomado una decisión definitiva. En su interior, sabía que lo que estaba haciendo, lo que estaba comenzando, era un salto de fe hacia lo desconocido. Y, aunque ese desconocido le asustara, algo le decía que debía seguir adelante. La mujer, sintiendo esa misma incertidumbre, respiró hondo y acarició la cabeza de Max. Todo estará bien, murmuró con voz suave, mientras el hombre observaba a ambos desde un paso atrás, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y respeto. La conexión entre Max y ellos era tangible, pero no se trataba solo de una adopción, no era solo un perro con una nueva familia. Había algo más profundo en este encuentro, algo que no se podía explicar con palabras, solo con gestos, con miradas. Max dio un paso hacia adelante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el aire fresco de la libertad. No era solo el aire del exterior,
sino el aire que acompañaba su primer día como parte de una familia. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de todo lo que había sobrevivido. La calle que se extendía frente a él parecía infinita, llena de posibilidades y de caminos no recorridos, pero Max no tenía miedo. Al contrario, caminaba con una calma tan profunda que parecía que el tiempo, de alguna manera, lo hubiera detenido. La mujer, que había estado observando cada uno de sus movimientos, lo seguía de cerca, pero sin apresurarlo, sin presionarlo. Ella sabía que este día era tan importante para Max como lo era para ella. A lo lejos, el vehículo de la familia esperaba. Un coche sencillo, de aspecto común, pero que, para Max, era el símbolo de una nueva vida, de una oportunidad que nunca antes había tenido. El hombre se adelantó un poco, abriendo la puerta trasera del coche. Max, sin titubear, se acercó a la puerta. El coche estaba allí, esperando para llevarlo lejos de las paredes del refugio, para llevarlo hacia un futuro incierto, pero lleno de amor. Max se detuvo justo antes de entrar. Miró al hombre, luego a la mujer, y por un momento, sus ojos se encontraron, una vez más, en silencio. Como si ambos estuvieran comunicándose sin palabras, como si la decisión estuviera tomada desde mucho antes. Con un suspiro, Max subió al coche. El hombre le ofreció un pequeño espacio en el asiento trasero, y Max, una vez dentro, se acomodó con la misma tranquilidad que lo había caracterizado durante su estancia en el refugio. La mujer se sentó al lado de él, sin apartar la vista de su nuevo compañero. El motor arrancó, y el coche comenzó a avanzar por las calles de la ciudad. Mientras miraba por la ventana, Max vio el refugio desaparecer en el horizonte. A medida que las calles cambiaban, él sentía que algo en su interior también lo hacía. Sabía que ese era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que aún no entendía completamente, pero que estaba listo para afrontar. La mujer, notando la quietud de Max, comenzó a hablarle en voz baja, como si le hablara a un amigo que acababa de conocer. ¿Cómo te sientes, Max?, dijo suavemente, sin esperar una respuesta. Sé que esto es algo nuevo para ti, pero quiero que sepas que ahora estás en casa. Aquí, con nosotros, vas a encontrar un lugar seguro. Aunque no recibía respuesta, la mujer sabía que las palabras no eran necesarias. Era la intención lo que importaba. Max había decidido confiar, y ese era el primer paso hacia la verdadera conexión entre ellos. El coche siguió su camino, cruzando por diferentes barrios, saliendo de la ciudad y entrando en un vecindario tranquilo, rodeado de árboles y calles que parecían diseñadas para la paz. La casa a la que Max llegaría era pequeña, pero acogedora. Tenía un jardín amplio, con espacio suficiente para que un perro pudiera correr y disfrutar del sol. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la casa, Max dio un vistazo hacia afuera. Había algo en ese lugar que le hacía sentir que, tal vez, por primera vez en su vida, estaba a salvo. La mujer y el hombre salieron del coche primero, y luego le indicaron a Max que lo siguiera. A pesar de que él había vivido en la calle y había aprendido a desconfiar de casi todo, algo en la suavidad de la voz de la mujer y en la manera en que el hombre lo miraba lo hizo sentir que este lugar sería diferente. Max, aunque aún un poco cauteloso, salió del coche y caminó hacia la puerta de la casa, donde la mujer lo esperaba con una sonrisa cálida. Bienvenido a casa, Max, le dijo, mientras lo guiaba hacia el interior. Dentro de la casa, Max pudo sentir la diferencia. El olor de la comida, el calor de un hogar, todo era nuevo, pero al mismo tiempo familiar. Al principio, se quedó quieto en el umbral, observando el lugar con atención. No sabía cómo reaccionar, no sabía si podía confiar en lo que estaba pasando. Pero algo dentro de él le decía que, al menos por ahora, este lugar sería su refugio, un refugio donde podría descansar, donde podría sanar. La mujer le mostró un cojín en el suelo, un lugar especialmente para él. Max se acercó lentamente y, después de un par de minutos, finalmente se acomodó sobre el cojín. Cerró los ojos por un momento, dejando que el cansancio de los días pasados se desvaneciera. Allí, en esa casa que ahora era su hogar, Max sabía que había encontrado lo que tanto había buscado, un lugar donde su alma podía descansar, donde sus heridas podían comenzar a sanar, donde, finalmente, podía ser feliz. Afuera, el sol seguía brillando,
pero dentro de la casa, todo estaba en silencio, en paz. Max había dado el primer paso hacia una nueva vida, y aunque aún quedaba mucho por aprender, mucho por descubrir, sabía que este día, el último día en el refugio, sería recordado como el comienzo de algo mucho más grande. Y, al fin, en ese silencio lleno de promesas, Max cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaría bien. La primera noche en su nuevo hogar fue silenciosa, casi mágica. Max se acomodó en el cojín que le había preparado la mujer, un cojín suave que, aunque sencillo, le ofreció un consuelo que jamás había conocido. La casa era cálida, llena de luces suaves que iluminaban cada rincón, y el aire estaba impregnado con el aroma de una comida recién hecha, algo que Max no había experimentado desde su tiempo en las calles. Había algo en ese espacio que, de alguna manera, lo hacía sentir seguro, pero a la vez había una inquietud en su interior. Algo que le decía que aún no podía relajarse del todo, que aún quedaban sombras que no se disipaban con facilidad. La mujer, después de un rato, apagó las luces de la sala y se dirigió hacia el pequeño pasillo que daba a los dormitorios. Max, desde su lugar, la observaba con atención. No entendía qué estaba sucediendo exactamente, pero la tranquilidad que emanaba de ella lo invitaba a confiar. En los días pasados, había sido testigo de tantas actitudes humanas llenas de indiferencia y crueldad, que era difícil para él procesar la calma que le ofrecían ahora. Los humanos no solían ser así. Sin embargo, algo en la suavidad de su voz, en la forma en que lo trataban, le indicaba que no estaba ante una mujer cualquiera. Había algo en ella que lo hacía sentir que, por fin, podría encontrar la paz. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, Max despertó lentamente, con el cuerpo algo adolorido por el esfuerzo de los días anteriores. Había dormido profundamente, algo que no le ocurría desde mucho antes. En las calles, el sueño siempre era interrumpido por el frío, el hambre o el miedo a ser atacado por otro perro o, incluso, por algún humano malintencionado. Pero aquí, en esta casa, el sueño había sido reparador. A su alrededor, todo era tranquilo, todo parecía en orden. No había ruidos extraños, ni gritos, ni el sonido de puertas cerrándose abruptamente. Solo silencio. Un silencio que se sentía acogedor, como si el propio hogar lo estuviera abrazando. Se levantó, al principio con cautela, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. Caminó hacia la ventana, y observó el jardín que se extendía ante él. Era un espacio amplio, con árboles altos que proporcionaban sombra y un pequeño rincón con flores coloridas que perfumaban el aire. Era tan diferente a las calles grises y sucias que había conocido. Aquí todo parecía estar en su lugar, como si cada cosa tuviera una razón de ser. Max dio un paso hacia el jardín, pero antes de salir, se detuvo un momento. Algo lo hizo quedarse allí, en el umbral de la puerta que daba al exterior. Quizás era el miedo al cambio, o tal vez el temor de que, por fin, todo esto fuera un sueño del que despertaría. Pero, al mirar hacia adentro, vio la mujer que lo había adoptado. Ella lo observaba desde la cocina, sonriendo suavemente, como si supiera exactamente lo que él necesitaba. Max, con un pequeño movimiento, decidió cruzar el umbral. Salió al jardín y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar profundamente. El aire fresco llenó sus pulmones, y algo en su interior empezó a relajarse. Se acercó a un árbol cercano y se sentó en su sombra. El sol aún estaba bajo, lo que hacía que el ambiente fuera cálido pero no insoportablemente caluroso. Mientras observaba el jardín, Max empezó a sentir una sensación que no había experimentado desde su tiempo como cachorro: curiosidad. La curiosidad por el mundo, por el entorno que lo rodeaba, por todo lo que aún tenía por descubrir. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del sufrimiento que había experimentado, algo dentro de él comenzaba a florecer. Y era esa curiosidad lo que lo hacía seguir adelante, lo que lo impulsaba a mirar hacia el futuro, con un atisbo de esperanza. La mujer salió al jardín un poco después, con un plato de comida en la mano. «Aquí tienes, Max», dijo suavemente, colocándolo frente a él. Max la miró, no con desconfianza, sino con un brillo de gratitud en sus ojos. A pesar de su naturaleza reservada, sabía que, por fin,
estaba recibiendo lo que siempre había necesitado: amor. La mujer se sentó cerca de él, observando cómo comía, pero sin presionarlo para que lo hiciera más rápido. Simplemente estaba allí, en silencio, acompañándolo en su momento de calma. Mientras Max comía, la mujer no pudo evitar sentirse emocionada. Aunque todo había ocurrido tan rápido, había algo en su conexión con el perro que era indiscutible. Ella podía ver en sus ojos la historia de un animal que había sufrido, que había sido abandonado y maltratado, pero que aún conservaba esa chispa de vida, esa necesidad de ser amado, de ser aceptado. Y eso la conmovía profundamente. Sentía que este no era solo el día de Max, sino también el de ella, el día en que su vida tomaba un rumbo diferente. Sabía que había mucho trabajo por hacer, que no sería un camino fácil, pero al ver a Max comer, al ver cómo poco a poco se iba abriendo a ella, sabía que todo lo que había hecho para llegar hasta allí había valido la pena. Cuando Max terminó de comer, se recostó en el suelo, y la mujer decidió que era el momento de llevarlo a dar un paseo por el vecindario. No quería apresurarlo, pero sentía que Max debía conocer un poco más de su nuevo entorno. Le puso la correa y lo guió hacia la puerta. Max la miró por un instante, pero luego, al ver la puerta abierta, dio un paso hacia afuera. El paseo fue tranquilo, sin prisas. Max caminaba a su lado, pero siempre mirando a su alrededor, como si estuviera absorbiendo cada detalle de su nueva vida. La mujer sonrió al ver su actitud. Era como si Max finalmente pudiera relajarse, como si estuviera aprendiendo a confiar en el mundo de nuevo. Durante el paseo, Max se detuvo varias veces, olisqueando las flores y los arbustos, como si fuera su primera vez en un lugar que no le inspirara miedo. Al principio, la mujer lo observaba con cautela, esperando cualquier signo de inseguridad, pero Max parecía estar disfrutando de la libertad que por fin tenía. Ya no era un perro de la calle, ya no era un perro atrapado en su dolor y miedo. Ahora era un perro con un futuro que lo esperaba, lleno de oportunidades, de momentos de alegría, de nuevas experiencias. Y por primera vez, Max se permitió soñar, aunque fuera en silencio, con ese futuro. Cuando regresaron a la casa, la mujer lo dejó descansar en su cojín nuevamente, y se dedicó a preparar algo para ella y su esposo. Max, por su parte, se recostó en su lugar, pero su mente no dejaba de repasar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Todo era tan nuevo, tan diferente a lo que había vivido. El miedo, que siempre lo había acompañado, parecía estar desvaneciéndose poco a poco. Ya no había necesidad de estar alerta todo el tiempo. Ya no tenía que estar siempre esperando lo peor. En este hogar, en este lugar, Max sentía por primera vez en mucho tiempo que estaba a salvo. Esa noche, antes de que la mujer se fuera a dormir, se acercó a Max, acarició su cabeza y le dijo: «Descansa, Max. Mañana será otro día para nosotros». Max, sin decir una palabra, cerró los ojos, sintiendo por dentro que las palabras de la mujer eran promesas. Promesas que, aunque no pudiera entender del todo, le daban una paz que jamás había conocido. Por fin, en ese hogar lleno de luz y de calor, Max había encontrado su lugar. Un lugar donde no tendría que luchar más por sobrevivir. Un lugar donde, por fin, podría ser simplemente Max. Y eso, para él, ya era suficiente. La casa, en silencio, parecía respirar con él. Y en ese silencio, Max por fin encontró la respuesta que tanto había buscado: la paz. Los días que siguieron fueron como un suspiro, pero al mismo tiempo, como una eternidad llena de pequeños momentos de cambio y descubrimiento. Max, quien hasta entonces había vivido una vida marcada por la incertidumbre, comenzó a comprender que algo en su vida había cambiado para siempre. El refugio, la calle, el abandono, todo eso ya parecía quedar atrás, como un eco lejano que poco a poco se desvanecía. Ahora, el mundo que lo rodeaba era uno donde podía relajarse, donde ya no tenía que estar constantemente alerta, donde podía sentir el cálido abrazo de un hogar que lo aceptaba tal como era. Pero, aunque todo parecía perfecto, el corazón de Max todavía llevaba consigo cicatrices invisibles. Cada mañana, la mujer lo sacaba a pasear. Al principio, Max se movía con cautela, como si temiera que algo fuera a suceder, como si creyera que, en cualquier momento, alguien podría aparecer para llevárselo de nuevo.
Sin embargo, al pasar los días, se dio cuenta de que esos paseos eran su oportunidad para explorar el mundo, para sentir la libertad de caminar sin prisas, sin tener que esconderse, sin la amenaza de los peligros que había conocido en el pasado. Comenzó a disfrutar de los pequeños placeres, el suave roce del viento en su pelaje, la calidez del sol en su espalda, el sonido de los pájaros cantando en los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Max podía disfrutar de los detalles de la vida sin miedo. Durante esos paseos, Max también comenzó a conocer a los vecinos. Al principio, se mantenía distante, observando a los demás perros que se acercaban a saludarlo, con esa desconfianza que siempre había tenido hacia los animales y las personas desconocidas. Pero, al ver que nadie le hacía daño, que nadie lo rechazaba, Max comenzó a relajarse. Un perro llamado Rocky, un labrador juguetón que vivía en la casa de al lado, se acercó a él una tarde. Al principio, Max se quedó quieto, observando con cautela, pero cuando Rocky comenzó a saltar alrededor de él, moviendo la cola, algo dentro de Max despertó. Sin que él mismo se lo hubiera propuesto, comenzó a mover su cola lentamente. Era el primer gesto de amistad que mostraba después de mucho tiempo. La mujer, al ver este cambio, sonrió. Sabía que estaba ocurriendo algo grande, algo que Max no había hecho antes. La relación con los demás animales era uno de los aspectos más difíciles de sanar para él, porque había sido un perro que siempre había tenido que pelear por su supervivencia, sin espacio para ser amable o jugar. Los días pasaron, y poco a poco, Max comenzó a acercarse más a Rocky. Los dos perros empezaron a compartir largos momentos de juego en el jardín, corriendo de un lado a otro, oliendo todo a su paso, disfrutando de la compañía sin prisas, sin presiones. Era un progreso lento, pero seguro. Mientras tanto, la mujer y su esposo continuaban observando a Max con atención. Sabían que, aunque él ya estaba en su hogar, aún quedaban muchas barreras que derribar. Max no era un perro completamente abierto, y eso estaba bien. Ellos sabían que, con el tiempo, aprendería a confiar más en ellos, a abrir su corazón. Lo que más les sorprendía era su capacidad para adaptarse. Aunque Max había sufrido, aunque había sido marcado por su pasado, su naturaleza seguía siendo bondadosa, y eso se reflejaba en su deseo de estar cerca de ellos, de compartir su espacio, de aprender a ser parte de la familia. Pero, aunque la vida en el hogar estaba cambiando para Max, algo aún le preocupaba. Cada vez que veía la puerta de la casa cerrarse, un leve suspiro de miedo lo recorría. Como si su mente, en lo más profundo, temiera que lo volvieran a dejar atrás, como lo había vivido tantas veces en el pasado. No era una gran preocupación, pero sí lo suficiente como para que, en ocasiones, se quedara mirando la puerta con una expresión inquieta. Su miedo no era irracional, estaba impregnado de años de sufrimiento, de abandono, de ser olvidado. Una tarde, mientras la mujer y su esposo estaban en la cocina, Max se acercó a la puerta y se quedó mirando. Su mirada estaba fija, como si estuviera esperando algo. La mujer lo vio y, sin dudarlo, se acercó. Se arrodilló frente a él, con una expresión tranquila y suave en su rostro. «No te preocupes, Max», le dijo en voz baja, «nunca te dejaremos. Este es tu hogar, y aquí siempre tendrás un lugar». Max, con la cabeza ligeramente inclinada, la miró a los ojos, como si intentara entender el significado de sus palabras. Había algo en su tono, en la calma con la que ella lo hablaba, que lo hizo sentir que, por fin, podía dejar ir sus miedos. Poco a poco, se acercó a ella, y ella lo acarició con suavidad en la cabeza, como si le estuviera confirmando todo lo que había dicho. En ese momento, Max entendió que no estaba solo. Que, aunque su pasado le hubiera enseñado a desconfiar, ahora tenía algo por lo que luchar. No solo un lugar, no solo una casa, sino una familia que lo había elegido. Los días se sucedieron con más facilidad. Cada vez que Max veía la puerta abierta, su corazón ya no latía con el mismo temor. Ya no sentía que ese acto significaba abandono. Sabía que, al igual que en sus paseos, había un propósito en cada movimiento. La mujer y su esposo estaban allí para él, para acompañarlo en su viaje hacia la sanación, y aunque no todo se resolvía de inmediato, las cosas estaban mejorando. Max empezó a mostrar más confianza en la mujer. Por las mañanas, cuando ella lo llamaba para salir a pasear,
él corría hacia la puerta, moviendo la cola con entusiasmo. Ya no era el mismo perro cauteloso de días atrás. Empezaba a disfrutar de los momentos de contacto, de las caricias, de las pequeñas rutinas diarias que conformaban su nueva vida. Incluso empezó a seguir a la mujer por la casa, mirándola con esos ojos que, antes tan llenos de desconfianza, ahora reflejaban cariño. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Max y la mujer estaban en el jardín. Max estaba acostado en su cojín, mirando el horizonte. La mujer se sentó cerca de él y, por un momento, ambos se quedaron en silencio, simplemente observando el atardecer. Era como si el tiempo hubiera perdido su importancia. Max se recostó en el suelo, cerca de la mujer, y se quedó allí, relajado, como si por fin estuviera donde pertenecía. En ese instante, la mujer lo acarició suavemente y susurró: «Gracias, Max, por darnos una oportunidad». Max levantó la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los de ella. No necesitaba palabras. Su mirada, llena de gratitud, de aceptación, era todo lo que ella necesitaba saber. Este era su hogar, este era su lugar, y Max ya no tenía que temer. Su viaje hacia la paz, hacia el amor y la confianza, aún estaba en curso, pero en ese momento, en ese jardín bañado por la luz dorada del atardecer, Max sabía que ya había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo: un hogar. Un hogar donde, por fin, podría ser libre, un hogar donde nunca más tendría que temer que lo dejaran atrás. Y, por primera vez, en su corazón, la incertidumbre dejó paso a la esperanza. Con cada día que pasaba, Max se transformaba más y más en el perro que siempre había tenido el potencial de ser. La confianza que antes parecía un sueño lejano, ahora era algo tangible, algo que podía sentir en su propio cuerpo. Ya no caminaba por la casa con la misma cautela, no se asustaba al escuchar ruidos o al ver que alguien se acercaba demasiado rápido. Había aprendido, de una manera silenciosa pero profunda, que este lugar era seguro, que no importaba lo que pasara, nadie lo iba a dejar atrás. El hombre y la mujer, que ya lo conocían bien, habían notado su evolución. A veces, se sorprendían de lo rápido que Max había aprendido a adaptarse a su nuevo entorno. Al principio, habían temido que llevara más tiempo, que hubiera demasiados miedos y desconfianzas que superar. Pero Max los había sorprendido. Su capacidad para dejar atrás el dolor y abrir su corazón había sido más rápida de lo que nadie había esperado. En su mirada ya no había signos de temor, ni de desesperanza. En su lugar, ahora había una paz tranquila, esa paz que solo se encuentra cuando se sabe que se está en el lugar correcto. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, Max salió al jardín, como siempre, con la mujer a su lado. El jardín era el lugar donde más disfrutaba, donde podía correr sin restricciones, donde el olor a tierra y flores lo llenaba de energía. En su paseo diario, Max se sentía como un perro libre, sin la sombra de la inseguridad que lo había perseguido por tanto tiempo. La mujer lo observaba con una sonrisa, viéndolo moverse con la gracia de quien ya no teme al mundo. Pero esa mañana había algo diferente en Max. Mientras corría por el jardín, algo llamó su atención: un pequeño pájaro que volaba cerca de una de las ramas de los árboles. Max se detuvo en seco, mirando fijamente al pájaro como si intentara entender qué era. No era un perro cazador, pero algo en su instinto lo hizo acercarse lentamente al árbol. La mujer, que siempre lo observaba con atención, se acercó un paso, y en su rostro se reflejó la sorpresa. Jamás había visto a Max tan concentrado, tan determinado. Era como si, por un momento, se olvidara de todo lo que había pasado en su vida, como si su pasado ya no existiera. El pájaro, al ver que Max se acercaba, voló lejos, pero Max no se movió. Se quedó allí, mirando el lugar donde había estado el pájaro. Era como si hubiera encontrado algo más dentro de sí, una curiosidad que jamás había sido despertada en sus años de sufrimiento. La mujer se agachó junto a él, tocando suavemente su cabeza. «¿Lo viste, Max?», dijo en voz baja, como si compartiera con él un pequeño secreto. Max la miró, sus ojos brillaban con algo que la mujer nunca había visto antes: asombro. Ese momento fue uno de los muchos que marcaron la diferencia en la vida de Max. Había comenzado a vivir, a descubrir el mundo que siempre había estado ahí,
pero que nunca había podido explorar. Poco a poco, se dio cuenta de que no solo había dejado atrás su miedo, sino también su desconexión con el mundo exterior. Ahora, él era parte de todo eso. Y, por primera vez, Max entendió lo que significaba ser libre. El paso de los días siguió trayendo nuevas lecciones. Max ya no era el perro solitario y distante que había llegado al hogar. Ahora, se acercaba a los demás animales con más facilidad. Rocky, el labrador del vecino, ya no solo era un compañero de juegos, sino un amigo leal con el que compartía su tiempo y espacio. Juntos, corrían por el jardín, compartían el sol y la sombra, sin las tensiones que antes existían. Max ya no se sentía desplazado, ya no sentía que debía competir por su lugar. Todo eso, por fin, había quedado atrás. Los paseos se volvieron más largos. A veces, la mujer y el hombre llevaban a Max a caminar por el vecindario. En cada paso, Max aprendía algo nuevo. A veces, veía a otros perros, y en lugar de reaccionar con desconfianza, se acercaba con curiosidad. No siempre eran amistosos, pero Max ya no se sentía intimidado por ellos. Su cuerpo ya no estaba tenso, no se ponía a la defensiva como antes. Estaba comenzando a disfrutar de las relaciones, de las interacciones, de la compañía de otros seres vivos. Algo que, en su pasado, había sido imposible. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Max vio a un niño pequeño que corría por la pradera. Al principio, se quedó quieto, observando, como si no supiera qué hacer. El niño se acercó con timidez, pero con una sonrisa que, al parecer, tenía el poder de calmar cualquier temor. Max lo miró, y algo en él le dijo que no había razón para alejarse. De alguna manera, esa presencia tan inocente, tan pura, lo hizo sentirse en paz. El niño se agachó frente a él y extendió su mano con suavidad. Max, con un paso lento, se acercó y, después de un breve momento de incertidumbre, dejó que el niño lo acariciara. La mujer observaba desde cerca, sorprendida por el gesto de Max. Sabía que este era otro paso importante, otro avance en el proceso de sanación de Max. El perro que había temido tanto a las personas, que había sido tratado como una mercancía rota, ahora se acercaba a ellos con más confianza, con más disposición a ser querido. Ese mismo día, al regresar a casa, Max se acomodó en su cojín con una tranquilidad que ya no había tenido en sus primeros días. Era como si todo lo que había experimentado desde que llegó a la casa hubiera tomado su tiempo para llegar a un punto de equilibrio. En ese momento, Max comprendió que, aunque su vida no sería perfecta, ya no importaba. Había encontrado lo que necesitaba. Un hogar. Una familia. Un lugar donde su corazón podía descansar sin temor. La mujer se sentó junto a él, acariciando su pelaje con cariño. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo, sus palabras llenas de afecto y ternura. Max cerró los ojos por un momento, disfrutando de la suavidad de sus caricias. Sabía que lo decía en serio, que lo que sentía por él era real, que estaba allí no solo por un capricho, sino porque había decidido abrir su corazón a un ser que, aunque marcado por su pasado, merecía ser amado. En ese momento, Max comprendió algo más. La vida había sido difícil, muy difícil, pero había llegado hasta aquí. Había encontrado el camino de regreso a sí mismo. Ya no era solo un perro que había sido rescatado. Ahora, era un perro que, a su manera, también había rescatado a los demás, les había mostrado que el amor y la confianza no se pierden para siempre, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un color naranja cálido. Max, descansando en su cojín, levantó la cabeza y miró por la ventana. Los últimos rayos de luz se filtraban a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y acogedor en la habitación. Y en ese momento, por fin, Max cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez en su vida, podía descansar sin miedo, sin ansiedad. Estaba en casa, y eso era todo lo que necesitaba saber. Ya no era un perro perdido, ya no era un perro marcado por el dolor del pasado. Max había encontrado su lugar en el mundo, y, por fin, podía ser feliz. Con el paso del tiempo,
la vida de Max se volvió una secuencia de momentos serenos, de instantes en los que finalmente podía saborear lo que significaba estar realmente a salvo. La rutina diaria comenzó a tomar forma, los paseos matutinos al parque, las tardes de juegos con Rocky, el cachorro labrador que había sido su amigo inseparable, y las noches tranquilas junto a su nueva familia. La casa, que alguna vez había sido un lugar extraño y lleno de dudas para él, ahora era su refugio, su santuario, su hogar. Cada rincón de ese lugar ya le pertenecía, y cada vez que entraba en su jardín, sus ojos brillaban de emoción, como si viera el mundo por primera vez. Aún quedaban algunas huellas de su pasado. Max, aunque mucho más relajado, todavía reaccionaba de forma tensa ante ciertos ruidos bruscos, especialmente cuando la puerta del garaje se cerraba o cuando alguien tocaba el timbre con demasiada fuerza. Cada vez que algo así ocurría, se ponía rígido, mirando hacia la puerta con una especie de desconfianza momentánea, como si esperara que alguien llegara a llevárselo, como si la incertidumbre de su vida anterior lo persiguiera, incluso en los lugares más seguros. Pero esos momentos ya eran más breves, y Max aprendió que, por más que algo le recordara sus temores, no tenía por qué reaccionar con miedo. La mujer, su dueña, siempre estaba cerca para tranquilizarlo con una suave caricia, o con una palabra de aliento. En uno de esos días, mientras caminaba junto a la mujer por el sendero que rodeaba la casa, Max se detuvo repentinamente, como si algo en su interior hubiera llamado su atención. La mujer se detuvo también, dándose cuenta de que algo estaba ocurriendo en su compañero. Max no se movía, sus ojos estaban fijos en un punto en el horizonte, y su cuerpo estaba tenso, como si recordara algo del pasado. La mujer lo observó por un instante, su intuición le decía que estaba comenzando a recordar lo que había sido antes, cuando su vida no era tan sencilla. Max, susurró suavemente, estás a salvo. Este es tu lugar. El perro levantó la cabeza, pero no la miró. Estaba centrado en el sonido que provenía de un arbusto cercano. Se acercó cautelosamente, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera en guardia, como si ese impulso de desconfianza aún estuviera presente en su ser, aunque de forma leve. La mujer lo observó con una mezcla de ternura y comprensión. Sabía que todavía había cicatrices en su corazón, cicatrices que el tiempo y la paciencia curarían poco a poco. Max dio un paso hacia el arbusto y, al llegar, se detuvo. La mujer, aunque preocupada por su reacción, permaneció en silencio, esperando a ver qué sucedería. De repente, algo salió del arbusto, un pequeño conejo que saltó rápidamente hacia el lado opuesto. Max, al verlo, dio un pequeño salto hacia atrás, pero luego se quedó quieto. No lo persiguió, no mostró una señal de agresividad. Era un perro distinto, uno que ya no reaccionaba por instinto, uno que estaba aprendiendo a controlar su impulsividad. La mujer sonrió al ver esto. Sabía que este era otro paso en la evolución de Max, otro paso hacia la confianza total. Después de este momento, Max continuó caminando, esta vez con más calma. La mujer lo observaba de cerca, sintiendo una profunda admiración por su resiliencia. Aunque Max había pasado por tanto sufrimiento, aunque había sido maltratado y abandonado, su capacidad para aprender y adaptarse nunca había dejado de sorprenderla. Cada día, cada momento que pasaba junto a él, le enseñaba algo nuevo sobre la fortaleza del espíritu, sobre la capacidad de superar el dolor. A lo largo de la siguiente semana, Max comenzó a mostrarse más confiado. Cada vez más, él se acercaba a la mujer sin dudar, caminaba a su lado como si realmente creyera que ella lo iba a cuidar para siempre. Cuando ella llegaba a casa, Max corría hacia la puerta con una alegría renovada, moviendo su cola con entusiasmo. Ya no era solo un perro que había encontrado un refugio, era un perro que había encontrado una razón para vivir, una razón para ser feliz. La mujer, al verlo, se sentía orgullosa de todo lo que había logrado, de todo lo que Max había logrado. Sabía que su vida juntos solo había comenzado, pero también sabía que el camino hacia la recuperación de Max no era un viaje de un solo paso. Era un proceso continuo, uno que requeriría paciencia, amor y, por supuesto, tiempo. Una tarde, mientras Max descansaba sobre su cojín, la mujer se sentó cerca de él, como siempre hacía al final del día. El sonido suave de la música de fondo llenaba la habitación, y los rayos del sol que se filtraban a través de la ventana iluminaban el pelaje de Max, dándole un brillo dorado.
La mujer, acariciando lentamente su cabeza, le habló con voz suave, como si compartiera sus pensamientos más íntimos con él. «Sabes, Max, nunca imaginé que llegaría a este punto contigo. Me sorprendes todos los días, y cada día me siento más agradecida de tenerte en mi vida». Max, al escuchar su voz, levantó la cabeza lentamente, y, aunque no dijo nada, sus ojos brillaron con un reflejo de entendimiento. Él entendía. Aunque no pudiera hablar, el lenguaje de los gestos, de la presencia, era suficiente. La mujer suspiró, apoyando la cabeza en la pared detrás de ella. «Nunca supe cuánto me hacía falta tener un compañero como tú», dijo, casi para sí misma. Max se levantó lentamente, caminó hacia ella y, de forma espontánea, se recostó junto a sus pies. La mujer sonrió y le acarició el lomo, notando cómo él se relajaba, como si disfrutara de su cercanía. En ese momento, sentía que algo más profundo que las palabras se había establecido entre ellos. Max no solo había encontrado un hogar, una familia. Había encontrado una razón para confiar, para dejarse ser amado. Y eso, para ella, significaba todo. Pero la mujer también sabía que había algo más que aún quedaba por hacer. Aunque Max ya había recorrido un largo camino, la vida le había enseñado a no tomar nada por sentado. Cada paso que daban juntos era una victoria, pero también sabía que había mucho que aprender aún, que Max no se había dejado completamente de lado sus temores. Era un perro lleno de amor, sí, pero también lleno de recuerdos dolorosos, recuerdos de un pasado que no se borraba con facilidad. Así que, con cada día que pasaba, la mujer continuó reforzando la confianza de Max. Lo hacía a través de pequeños gestos, de palabras tranquilizadoras, de tiempo compartido. Sabía que el amor no se impone, que la confianza no se puede forzar. Solo el tiempo, solo la paciencia, podían ayudar a Max a sanar completamente. Y lo mejor de todo era que Max estaba dispuesto a sanar. Estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y abrazar lo que el futuro le ofrecía. Una tarde, mientras estaban en el parque, Max corrió por el césped, corrió con la alegría de un perro que ya no tiene miedo. Se detuvo para oler una flor, luego miró a la mujer y le mostró una expresión tranquila en su rostro. Ya no había duda en sus ojos, solo una serena aceptación de su lugar en el mundo. Ese parque, ese hogar, esa familia, eran todo lo que necesitaba. Max miró hacia el horizonte, como si quisiera que el sol nunca se pusiera, como si deseara que ese momento durara para siempre. Y, de alguna manera, lo sabía, ya no importaba lo que había sido. Lo único que importaba era lo que sería, lo que estaba construyendo ahora, lo que estaba viviendo. Y ese futuro, en este momento, lo veía con esperanza, con paz. La mujer se agachó junto a él y, mientras acariciaba su cabeza, susurró: «Te amo, Max. Gracias por ser parte de nuestra vida». Y, aunque Max no podía responder con palabras, lo que le dijo con su mirada lo decía todo: estaba feliz, estaba en casa, y nunca más tendría que temer estar solo. Con el paso de los días, Max comenzó a comprender que no solo había encontrado un refugio, sino que había encontrado un propósito. Aunque había vivido muchos años en la incertidumbre, el miedo y el abandono, ahora, en su nuevo hogar, algo dentro de él despertaba. No solo era un perro que había sido rescatado, también estaba comenzando a rescatarse a sí mismo. En sus ojos ya no había miedo, ni esa sombra que lo había perseguido en su vida anterior. El brillo que había en su mirada era un reflejo de la esperanza, una esperanza que ahora tenía raíces profundas. Un día, mientras paseaban por el vecindario, Max y la mujer se cruzaron con un grupo de niños que jugaban cerca de un parque. Al principio, Max se detuvo, mirando con cautela. Los niños, al verlo, se acercaron con una sonrisa llena de curiosidad, como si no pudieran esperar para acariciar al perro que, de alguna manera, ya formaba parte de su comunidad. Al principio, Max se tensó, como si el simple hecho de ser rodeado por tantos niños despertara en él una alarma interna, una vieja costumbre de no confiar completamente en nadie. Pero algo cambió en él en ese momento. En lugar de apartarse, como lo habría hecho antes, Max decidió acercarse. Un niño, el más pequeño, se agachó y extendió su mano con suavidad, un gesto lleno de inocencia y sin malicia alguna. Max, después de un momento de incertidumbre, dio un paso hacia él.
La mujer observaba en silencio, con el corazón en la mano, esperando la reacción de Max. El perro se acercó al niño, y con un gesto lleno de timidez, permitió que el pequeño lo acariciara en la cabeza. El niño sonrió, y en ese instante, Max entendió que no todos los humanos eran peligrosos. No todos estaban allí para hacerle daño. Al contrario, algunos querían darle cariño, querían mostrarle que había espacio para él en el mundo. Este simple gesto, aunque insignificante para algunos, marcó una gran diferencia para Max. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La mujer sonrió al ver cómo Max, quien antes había sido un perro temeroso e inseguro, ahora era capaz de abrir su corazón a los demás, incluso a los más pequeños. Sabía que no sería un proceso rápido, pero estaba convencida de que, con el tiempo, Max aprendería a confiar en todos los que lo rodeaban. Ya no era el perro que se escondía o evitaba el contacto, ahora, Max comenzaba a buscarlo. En los días que siguieron, Max continuó con su proceso de sanación. Cada vez que pasaba algo que lo desconcertaba, ya no reaccionaba con miedo o agresividad. En lugar de eso, Max se quedaba en silencio, observando, y si la mujer lo tranquilizaba con una caricia o una palabra, él se relajaba de inmediato. Era como si, poco a poco, Max hubiera aprendido que no tenía que pelear por su supervivencia todo el tiempo. Ya no vivía en un mundo lleno de peligros inminentes. Vivía en un lugar donde se le ofrecía seguridad, amor y comprensión. Una tarde, después de una caminata tranquila por el vecindario, Max regresó a casa, donde Rocky lo esperaba para jugar. El perro labrador había sido su compañero desde los primeros días de su llegada, y juntos, exploraban el jardín, corrían alrededor de la casa y se tumbaban en la sombra de los árboles para descansar. La mujer los observaba desde la ventana, sonriendo al ver cómo Max ya se sentía completamente parte de la familia. Aunque a veces se quedaba solo, nunca parecía estar triste ni ansioso. Sabía que su lugar era allí, con ellos, y que no había nada que temer. A pesar de todo esto, Max aún tenía momentos de incertidumbre. Una noche, mientras se preparaba para dormir, se levantó de su cojín y caminó hacia la puerta. Se detuvo, miró hacia afuera, como si esperara algo. La mujer lo observó con atención, notando la incomodidad que Max mostraba. Se acercó a él lentamente y, con voz suave, le dijo: «Es hora de descansar, Max. Estás a salvo aquí, no tienes que preocuparte más». Max la miró con sus ojos llenos de confianza, pero aún se quedó allí un momento, como si quisiera estar segura de que todo seguiría igual al día siguiente. La mujer se agachó a su lado y lo acarició con ternura. «Te prometo que nunca más estarás solo», le dijo, como una promesa que nacía del fondo de su corazón. Max, por fin, dio un paso atrás y se acomodó nuevamente en su cojín, pero esta vez, sin la inquietud que lo había acompañado en otras ocasiones. Había algo en las palabras de la mujer, en su tono cálido y reconfortante, que le daba la seguridad que necesitaba para relajarse. Ya no había dudas en su mente, ese lugar era su hogar, y nadie lo obligaría a irse. Pasaron las semanas y Max continuó creciendo, no solo en su confianza, sino también en su forma de relacionarse con los demás. Los paseos matutinos ya no eran momentos de tensión, sino momentos en los que Max disfrutaba del aire fresco y de la compañía de la mujer. Cuando veían a otros perros, Max ya no se ponía alerta. Por el contrario, a veces incluso se acercaba a ellos con una actitud juguetona, buscando una nueva amistad. Se había convertido en un perro feliz, lleno de vida y con un corazón abierto. El jardín, que alguna vez había sido solo un espacio de paso para él, ahora era su lugar favorito. Pasaba largas horas allí, persiguiendo las hojas que caían de los árboles, saltando alrededor de los arbustos y, cuando no jugaba, descansando al sol. Los árboles lo protegían, el césped era suave bajo sus patas, y los sonidos del viento lo relajaban. Ese jardín, que antes era solo un lugar en su nueva vida, ahora era un símbolo de la paz que había encontrado. En una de esas tardes, mientras Max se tumbaba al sol, la mujer salió al jardín con una taza de té en las manos. Se sentó cerca de él, observándolo con una sonrisa llena de satisfacción. Max levantó la cabeza al sentir su presencia, y la mujer se acercó para acariciarlo. «Nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí», dijo en voz baja,
más para sí misma que para él. Cuando llegaste, apenas podías confiar en nosotros, apenas podías relajarte. Y mira cómo estás ahora. Has pasado de ser un perro temeroso a ser un compañero fiel. Max la miró con sus ojos brillantes y, aunque no podía responder con palabras, su mirada decía todo. Era una mirada de gratitud, de aceptación, de amor. Había encontrado en ella algo que jamás había conocido, una familia que lo amaba sin reservas. No necesitaba nada más. Los días siguieron su curso, y cada uno parecía más hermoso que el anterior. Max ya no tenía que mirar atrás para ver las huellas del sufrimiento que había dejado. El pasado había quedado atrás, y lo único que le importaba ahora era el presente, ese presente lleno de momentos simples pero llenos de significado. Jugar con Rocky, correr por el jardín, descansar junto a la mujer, todo eso formaba parte de su vida, de su nueva vida, la vida que había elegido vivir. Y en su corazón, por fin, sentía que estaba en el lugar que le correspondía. Esa noche, cuando la mujer se acercó a su cama para darle un beso de buenas noches, Max la miró con una mirada tranquila. Ya no había miedo, ya no había inseguridad. Solo había paz. Y mientras la mujer apagaba la luz y se alejaba, Max cerró los ojos y se acomodó en su cojín. En ese momento, por fin supo que no importaba lo que había sido antes. Lo único que importaba era lo que sería, un perro amado, un perro feliz, un perro en casa. Y, por primera vez en su vida, Max sabía que, pase lo que pase, todo iba a estar bien. La vida de Max había tomado un giro inesperado y, con el paso de los meses, se había transformado por completo. El perro que antes vivía atormentado por el miedo, la incertidumbre y la soledad, ahora era un miembro querido de una familia que lo había aceptado sin reservas. En su mirada ya no había trazos de desconfianza ni sombras de dolor, solo una calma profunda que reflejaba la paz que finalmente había encontrado. Sin embargo, aunque la vida parecía haber alcanzado la serenidad, había algo dentro de Max que aún estaba por resolver, algo que seguía resonando en su interior con la fuerza de su pasado. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Max y la mujer se encontraron con una situación que provocó una reacción en el perro. Estaban caminando tranquilamente entre los árboles, cuando un grupo de perros de una manada local apareció en el camino. En un principio, Max los observó desde lejos, como siempre lo hacía con los perros desconocidos, con una mezcla de curiosidad y cautela. Pero algo en su interior comenzó a inquietarlo. Uno de los perros, un gran pastor alemán, se acercó rápidamente, mostrando una postura dominante. Max, sin pensarlo demasiado, comenzó a retroceder, su cuerpo tenso, los ojos fijos en el perro desconocido. La mujer, al notar la incomodidad de Max, se detuvo en seco y lo llamó con voz suave: «Max, tranquilo, estás a salvo aquí». Pero Max no la escuchó. Su instinto lo empujaba a alejarse, a protegerse. El pastor alemán, al percatarse de su retroceso, dio un paso hacia él, mostrando una actitud agresiva. La mujer intentó calmar a Max con su voz, pero el perro ya estaba completamente sumido en el miedo. Su cuerpo estaba rígido, sus patas temblaban ligeramente, y su respiración se volvía más agitada. La mujer, preocupada por la situación, se acercó a Max lentamente, hablando en tono bajo, tratando de hacerle entender que no tenía nada que temer. Pero la sombra de su pasado, esos años de sufrimiento y de peleas por la supervivencia, seguían presentes en su comportamiento. Fue entonces cuando Max reaccionó de una manera que nadie había esperado. En un movimiento rápido, dio un salto hacia adelante, mostrando los dientes al pastor alemán y gruñendo con una intensidad que sorprendió a la mujer. En ese instante, el perro que solía ser tan dócil, tan tranquilo, parecía estar mostrando una faceta completamente nueva, una faceta de defensa, de lucha. La mujer se detuvo, paralizada por la sorpresa. No sabía si debía intervenir o si debía dejar que Max resolviera la situación por sí mismo. Pero algo en su interior le decía que debía confiar en él. El pastor alemán, al ver la reacción de Max, retrocedió lentamente, sorprendido por la intensidad del comportamiento del perro que antes parecía tan sumiso. Los otros perros de la manada también se detuvieron, observando la escena con cautela. Max, aún tenso, continuó mirando al pastor alemán con desconfianza, pero ya no parecía tan asustado.
La mujer se acercó lentamente a Max, colocándose a su lado y acariciando su lomo con suavidad. Tranquilo, Max. Lo hiciste bien, pero ya no tienes que pelear más. Estás a salvo aquí, le dijo con dulzura, aunque su corazón palpitaba fuertemente por la tensión del momento. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, el pastor alemán finalmente se alejó, acompañado de los demás perros. Max permaneció inmóvil, con el cuerpo aún rígido, pero con la mirada fija en el grupo que se alejaba. La mujer suspiró profundamente, aliviada de que la situación no hubiera escalado más. Sin embargo, no pudo evitar sentir que ese incidente revelaba algo más profundo en Max, algo que no había salido a la superficie hasta ese momento. A pesar de todo el amor que había recibido, a pesar de todos los momentos tranquilos, de todas las caricias y los paseos felices, Max aún cargaba con los ecos de su pasado, con las huellas de un tiempo que, por más que hubiera dejado atrás, todavía lo perseguía en momentos inesperados. Después de ese día, la mujer se dedicó a observar a Max con más atención. Sabía que el perro había dado pasos enormes en su proceso de sanación, pero también comprendió que aún quedaban detalles por resolver. Aunque ya no temía por su vida, aunque ya no sentía la amenaza constante del abandono, Max todavía luchaba con las sombras de su pasado. En su interior, había algo que no se podía borrar, algo que no se podía sanar solo con amor. Y la mujer sabía que tendría que ser paciente, que ese proceso no se completaría de un día para otro. A lo largo de las semanas siguientes, Max continuó con su rutina habitual. Los paseos, los juegos con Rocky, las tardes tranquilas en el jardín. Todo parecía ir bien, pero la mujer no podía evitar sentir que algo seguía latente en Max, algo que, por más que lo amara, no podía eliminar completamente. Decidió llevarlo a un especialista, un entrenador que había trabajado con perros que habían tenido experiencias traumáticas. Quería asegurarse de que Max pudiera continuar con su proceso de sanación, de que pudiera liberarse completamente de cualquier vestigio de su pasado. El entrenador era un hombre calmado, con una voz suave y segura. Después de observar a Max durante un tiempo, comenzó a hablar con la mujer. Max está haciendo grandes avances, dijo con una sonrisa. Es evidente que ha creado un vínculo muy fuerte con ustedes, y eso es lo más importante. Pero los perros que han pasado por lo que él ha vivido necesitan más que amor para sanar completamente. Necesitan entender que el mundo no siempre es un lugar peligroso, que pueden relajarse y disfrutar de su vida sin temer lo peor en cada esquina. El entrenador sugirió ejercicios para ayudar a Max a liberar cualquier residual de estrés y miedo que pudiera estar albergando. Con paciencia, le enseñó a Max a confiar aún más en su entorno, a relajarse en situaciones donde antes se sentía inseguro. Los primeros días fueron desafiantes, especialmente cuando Max tuvo que enfrentarse a otros perros, pero con el tiempo, comenzó a relajarse. La mujer, siempre al lado de Max, se aseguró de que el proceso fuera lo más suave posible. Un día, mientras caminaban por el parque, Max se detuvo al ver a un perro que se acercaba rápidamente. En lugar de ponerse tenso o retroceder, como lo hubiera hecho antes, Max observó al perro con curiosidad. El otro perro, un Golden Retriever amigable, comenzó a mover la cola con entusiasmo. Max, con un leve suspiro, relajó su cuerpo y, lentamente, dio un paso hacia él. La mujer observó desde un costado, sintiendo una oleada de emoción al ver la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Max había dado el siguiente paso. Ya no sentía que tenía que defenderse, ya no sentía que el mundo estaba en su contra. La mujer sonrió, sintiendo un profundo agradecimiento por todo lo que Max había superado. Sabía que el viaje no había sido fácil, ni para él ni para ella. Pero ver a Max, ahora tan sereno y confiado, le llenaba el corazón. Cada vez que lo veía interactuar con otros perros, con otras personas, sabía que había logrado lo que parecía casi imposible. Max había encontrado la paz, había encontrado su hogar. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Max y la mujer caminaron juntos por el sendero del parque. El perro, tranquilo y confiado, caminaba al lado de su dueña, sin mostrar signos de miedo ni inquietud. Cada paso que daban juntos era una prueba más de que, por fin, Max había dejado atrás su pasado doloroso. Ya no era el perro perdido, el perro asustado. Era un perro feliz, lleno de amor,
con un futuro brillante por delante. Y, aunque aún quedaban momentos en los que Max se sentía inseguro, la mujer sabía que eso era parte del proceso. Cada día, con cada pequeño paso que daba, Max se estaba curando, y ella estaba allí, a su lado, para apoyarlo. Porque, al final, lo que más importaba era que Max ya no estaba solo. Había encontrado su lugar, su familia, y juntos, construirían una vida llena de amor, paz y, sobre todo, esperanza. A medida que los días pasaban, Max ya no era solo un perro feliz, sino un verdadero símbolo de superación. Aquel cachorro que había llegado al refugio con el alma rota, que había sufrido más de lo que nadie podía imaginar, ahora caminaba por el mundo con una nueva luz en sus ojos. La mujer, que lo había adoptado con el corazón lleno de esperanza, observaba en él una transformación que nunca habría esperado, y que le llenaba de orgullo. Cada mañana, al despertar, Max se levantaba de su cojín con un aire renovado. Se estiraba con un suspiro profundo y luego se acercaba al lado de la mujer, quien, como siempre, lo recibía con una sonrisa cálida. Aún no podía dejar de maravillarse de cómo su vida había cambiado tan radicalmente. A veces, cuando lo miraba, sentía que Max era la representación perfecta de la resiliencia, de la capacidad de seguir adelante a pesar de las cicatrices, de las heridas que nos dejan el tiempo y las malas experiencias. El jardín de su hogar, que antes había sido solo un espacio neutral, ahora era el lugar en el que Max vivía sus momentos más felices. Correteaba entre los árboles, perseguía las hojas caídas con una energía renovada y se tumbaba al sol a descansar, disfrutando de esa paz que tanto le había costado alcanzar. La mujer siempre lo observaba desde la ventana, y cuando él la miraba con sus ojos llenos de gratitud, ella sentía que todo lo que había hecho por él valía la pena. A pesar de las grandes victorias, aún quedaba algo en el corazón de Max que no se había resuelto por completo, su miedo al abandono. Aunque ahora entendía que vivía en un hogar seguro, que era amado y cuidado, en lo más profundo de su ser, Max temía que algún día todo eso pudiera desmoronarse. Había pasado tanto tiempo en la calle, sufriendo y luchando por sobrevivir, que no podía evitar que la idea de ser dejado atrás, una vez más, lo aterrara. Un día, mientras la mujer salía para hacer unas compras, Max se quedó en casa, como siempre lo hacía. La rutina de quedarse solo durante unas horas ya no le era tan difícil como antes, cuando su corazón se llenaba de ansiedad al escuchar la puerta cerrarse. Sin embargo, en ese día específico, Max se sintió diferente. Cuando la mujer salió, Max caminó de un lado a otro, buscando su presencia, como si el vacío que dejaba su ausencia lo agobiara más de lo habitual. Al principio, intentó distraerse con sus juguetes, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando que ella regresara. Cada vez que escuchaba un sonido fuera de la casa, su corazón latía más rápido, anticipando su regreso. La idea de que ella pudiera no regresar lo aterraba. Aunque todo en su entorno le decía que ya no tenía que temer, la herida de su pasado aún lo marcaba. Al llegar a casa, la mujer lo encontró en un estado de inquietud. Max no estaba acostado en su cojín, ni jugando en el jardín como siempre lo hacía. Estaba sentado junto a la puerta, mirando con fijeza, como si esperara su regreso con una ansiedad que no podía esconder. La mujer lo miró con cariño, pero también con algo de preocupación. Sabía que Max aún no había superado completamente ese miedo profundo que residía en su alma. «Hola, mi amor», dijo ella con suavidad mientras entraba. Max se levantó rápidamente y corrió hacia ella, saltando a su lado, lamiéndole las manos con la típica emoción que solo los perros pueden mostrar cuando están felices de ver a alguien. La mujer lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo tembloroso. «Lo siento, Max, sé que me extrañaste», dijo, acariciando su cabeza. Max, al sentir el calor de su cuerpo, se relajó poco a poco, como si las palabras de la mujer fueran un bálsamo para sus temores. Ella lo miró y comprendió que, aunque había dado muchos avances, todavía quedaba trabajo por hacer. A lo largo de esa semana, la mujer decidió comenzar un pequeño ejercicio para ayudar a Max a enfrentar su miedo al abandono. Todos los días, durante unos minutos, se despedía de él, saliendo de la casa y dejándolo solo durante intervalos cada vez más largos. Al principio, Max reaccionó con ansiedad, caminando de un lado a otro, esperando que ella regresara. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que su partida no significaba que lo dejara para siempre.
En cada regreso, la mujer lo recibía con una sonrisa cálida, y Max comenzaba a comprender que no tenía nada que temer. Un día, mientras la mujer estaba fuera, Max se tumbó en el jardín, con su cuerpo relajado bajo el cálido sol de la tarde. La brisa movía suavemente las hojas de los árboles, y Max cerró los ojos, dejando que el sonido del viento y el perfume de las flores lo envolviera. Era como si todo a su alrededor le hablara de un futuro tranquilo y lleno de promesas. Su cuerpo ya no estaba tenso, su mente ya no estaba llena de recuerdos dolorosos. Por fin, Max podía disfrutar del presente, de su vida con la mujer que lo amaba. En ese momento, algo increíble sucedió. Un ave pequeña, un mirlo, aterrizó en el suelo cerca de él. Max, en lugar de levantarse de inmediato, permaneció acostado, observando con curiosidad al ave. No mostró miedo, ni impulso de perseguirla. Solo la miró, como si quisiera comprender el delicado equilibrio de la vida que lo rodeaba. La mujer, que había estado observando desde la ventana, vio esa escena y su corazón se llenó de emoción. Era un momento de transformación pura, un reflejo de lo que Max había superado. A medida que los días pasaban, Max comenzó a integrar más y más el concepto de paz en su vida. Ya no solo corría por el jardín por diversión, ahora lo hacía con una confianza plena, como si estuviera completamente en armonía con el mundo que lo rodeaba. Los paseos por el vecindario ya no eran una fuente de estrés, ni de desconcierto. Max caminaba con la cabeza erguida, sus ojos observando todo con calma, como un perro que sabe que su lugar en el mundo está asegurado. Ya no temía a los ruidos de los coches, ni a los otros perros que cruzaban su camino. Los veía como parte de la vida, no como una amenaza. El vínculo entre Max y la mujer se había fortalecido aún más. Habían pasado por tantas pruebas juntas, y ahora, el amor y la confianza entre ellos era incuestionable. Cada día que pasaba, Max demostraba cuánto había aprendido a confiar, cuánto había dejado atrás, y cuánto había ganado en su nuevo hogar. Aunque aún quedaban momentos de inseguridad, como todo ser que ha sido herido por el pasado, Max ya no vivía con miedo constante. Había encontrado su lugar, su familia, y su felicidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Max y la mujer se encontraron con un grupo de personas que estaban jugando a lanzar un frisbee. Al principio, Max se quedó atrás, observando con cautela. Pero cuando el frisbee voló cerca de él, algo cambió. Sin pensarlo, Max corrió tras él, saltando con entusiasmo y atrapando el disco en el aire. La mujer se quedó sin palabras, sorprendida por la reacción de Max. El perro que alguna vez había sido tan distante, tan cauteloso, ahora corría con total libertad, disfrutando de la vida con una energía renovada. El perro regresó a su lado, el frisbee en su boca, y la mujer no pudo evitar reír, aliviada de ver cómo Max había aprendido a disfrutar de esos pequeños momentos que forman la felicidad. «Lo lograste, Max», murmuró, abrazándolo. Y en ese abrazo, Max le devolvió una mirada de completa gratitud, como si le dijera que había encontrado la paz, la seguridad, y el amor que siempre había necesitado. Aquel día, Max no solo había atrapado un frisbee. Había atrapado la esencia misma de lo que significa vivir sin miedo. Había aprendido que el amor no es algo que se pierde, ni algo que se toma por sentado. El amor, para Max, ahora era algo que se ganaba con el tiempo, con la paciencia y con la aceptación. Y, por fin, había encontrado su lugar en este mundo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Max caminó junto a la mujer, con la mirada tranquila y el corazón pleno. En ese momento, no había nada más importante que eso, la paz de saber que, finalmente, estaba en casa. Fin.